Buenas noches, mi nombre es Wilder Andrés Correa Payán, soy estudiante de tercer semestre de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. El motivo de este video tiene que ver con el desarrollo social contemporáneo. Debe hacer referencia a los hitos históricos del desarrollo, pero pues me parece importante que antes de iniciar aclarar qué es un hito para las personas que no lo saben. Un hito es un acontecimiento importante que se da en un periodo, o en una época, o en varios periodos, o en varias épocas, pero son acontecimientos importantes que se dan en ese momento. Todo este tema hace referencia a la idea liberal del desarrollo, que específicamente es la que oculta los propósitos de dominación de las potencias capitalistas sobre las economías de los países periféricos. A ese punto produce frustración y los dejan sin la libertad de decidir autónomamente. Lo que hacen es meter en realidad en la cabeza que el bienestar de una nación solo se consigue con el crecimiento económico y no de otra manera. Bueno, tengo que hacer referencia también al tema del lenguaje, porque sabemos que el lenguaje es el que nos sirve para comunicarnos, para enseñar, pero aquí en realidad el lenguaje del desarrollo sirve para imponer la visión de los opresores. Lo anterior se da con la cultura occidental, o mejor llamados países capitalistas, y esta cultura occidental lo que ha logrado es que ha absorbido a los países que con el pasar de los años han denominado países del tercer mundo, países tercermundistas. Un hito importante es el que llega con la invención moderna en el siglo XVI, durante la época de los descubrimientos. Allí se firma un tratado entre España y Portugal en 1953. Acá se asegura el saqueo de los recursos naturales de los territorios conquistados a cambio de poder económico y respaldo político. Otro acontecimiento importante se dio en la época de la instauración de las primeras repúblicas liberales a mediados del siglo XIX. Allí los mestizos, los negros y los indios eran razas inferiores. Por ende, eran atrasadas y era legítimo dominar y expropiar. Con esto podían educarlos para conducirlos hacia el progreso y la urbanización, la urbanidad. En otras palabras, hacían que perdieran su identidad. Para las repúblicas latinoamericanas, el pensamiento europeo y estadounidense, para las oligarquías locales, se volvió un paradigma. Quiere decir que la cultura latinoamericana terminó cayendo en el síndrome de la imitación y perdió el horizonte de lo genuino y creativo. Posterior a esto llegó el Tratado de Versalles en 1919. En teoría era un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. Si bien se consagró un sistema de control de los mandatos sobre los territorios coloniales, pero en realidad no tuvo ningún efecto, porque se continuó con la explotación de los recursos naturales y poblaciones originarias. El subdesarrollo latinoamericano no se ha producido por capricho. En realidad se ha dado es más por las potencias económicas, porque las potencias económicas han ideado un sistema político que frustra el avance y el crecimiento de nuestra productividad y también de nuestra sociedad. Pero posterior a estos temas vino la Segunda Guerra Mundial. Aquí Estados Unidos y la Unión Soviética
emergen como dos grandes superpotencias. Y en este punto es donde Truman, en su discurso de posesión el 20 de enero de 1949, da unas palabras pues, en su posición, y muchas personas dicen que aquí es donde comienza la era del desarrollo. Una de las características es que se menciona por primera vez la dicotomía de desarrollo y subdesarrollo. Walter Roston, en 1960, expuso en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico. Se conoce como la teoría del despegue industrial de las naciones, y en este postula que toda sociedad en su evolución económica debe pasar por 5 etapas. Ahora, teniendo en cuenta el video que vimos de la señora Grillo, que es bien interesante de verdad, pues yo puedo decir que continuamos con la expansión del capitalismo, y en realidad esto ha hecho que haya una brecha inmensa entre los países ricos y países pobres. Pero lo que más muestran allí es cómo en realidad nosotros somos los que cultivamos, exportamos, en realidad les generamos a ellos muchos recursos y muchas cosas, y nosotros somos los países más pobres, mientras que ellos, utilizando todo lo que nosotros hemos hecho, pues están en el poder. Pero en realidad ese tema del poder ha sido de siempre, y desafortunadamente no nos hemos quitado esa venda, y creo que ya es bien difícil de hacerlo. Sin embargo, hay que seguir luchando por eso. Aquí vemos cómo se aprovecha pues de los más débiles en realidad, y los someten, los explotan, y vemos cómo se enriquecen a costillas de nosotros. Tenemos que liberarnos, debemos en realidad tener nuestra propia identidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues tenemos todos los recursos para lograrlo. Lo que necesitamos es tener conciencia como tal. Espero que este video haya sido de mucho aporte, y los invito para que en realidad empecemos con el cambio para nuestro país, porque es bien importante. No podemos seguir y continuar con lo mismo. Feliz noche, y quedo atento a sus